Yo no estoy de acuerdo en la alianza. No se trata de hacer una alianza y de acomodar lugar, obtener el triunfo y dejar en el camino muchas cosas. No nos fue bien con Gabinoco en Oaxaca, no nos fue bien con Maloba en Sinaloa, y aquí entre nos no nos fue bien ni con Moreno Valle en Puebla. Moreno Valle llegó al gobierno y lo primero que hizo fue aplastar al auténtico panista. Yo fui a dar una plática en Puebla y andaban hasta con amparos, Anateria Aranda, Humberto Aguilar, Juan Carlos Mondragón, Eduardo Rivera, tiene un caso allí en el Congreso, Francisco Fraile. Ese es el auténtico panismo, esos son los panistas en Puebla, todos. Y después metió a su gente y postuló candidatos a lo que él señaló, sin importar siquiera que ni remotamente tenían un perfil panista. Entonces, ¿qué ganamos? Ganar por ganar, yo creo que definitivamente no es lo indicado. Tenemos que ganar con dignidad, y también, si vamos a hacer una alianza, es que nos va a impedir esa alianza en la realización de nuestros principios y de nuestros valores. Muchas cosas no nos pueden impedir, entonces más valdría no ganar, porque ir en Morelos con Graco, o ir en Tabasco con Arturo Núñez, o ir en la Ciudad de México con Mancera, o ir en San Luis Potosí. Híjole, hay un periodismo que tiene pero apanicado a todo el panismo. Entonces yo siento que debemos reflexionar y definitivamente recordar a Carlos Castillo Peraza, porque tenemos memoria, apostemos por nosotros mismos. Entonces, que no salen bien las cosas, que no perdemos, pero que podamos decir a las próximas generaciones: te entrego la estafeta limpia, te entrego una institución limpia, no una institución con estigmas, con señalamientos, con traiciones. Y eso es importante que salga del PAN. Yo por eso también insisto que debemos ir a un proceso interno en donde vengan los candidatos a las capitales de los estados, los que se registren, ojalá sean 3, 4 candidatos, y expongan, y que el panismo vote. O sea, si el PAN condenó el dedazo, si el PAN habló de las designaciones, si el PAN habló de las designaciones en la cúpula, el PAN tiene un deber con los mexicanos, distinguirnos, somos diferentes, y ahí fue donde fallamos, porque al final de cuentas, ahorita se hace una encuesta, todos somos los mismos. A mí hay una cosa que me pone cuando voy, que me han enviado de delegado, y esto me lo dijo un diputado en algún estado, en donde yo les empecé a reclamar que cómo les habían aprobado las cuentas públicas, que cómo habían aprobado créditos, porque todos los desmanes de todo el poder y todas las finanzas quebradas de los estados, es mucha responsabilidad de los congresos locales. El Congreso local, su función más importante es contrapeso, es señalamiento de lo que está mal, es vigilante de cuentas. Y aquí comenzó en el Estado de México de que los diputados empezaron a manejar presupuesto. ¿Qué es eso? ¿Cómo un diputado va a manejar presupuesto? Si es al contrario. El diputado es el vigilante, es el supervisor. Eso es lo más importante. Woodrow Wilson decía: la política y la tuberculosis tienen el mismo remedio, a la luz del sol y al aire del día. Entonces el diputado es eso, no es un trabajo, el cargo de diputado o de senador no es un trabajo permanente, porque dicen que el Poder Judicial ve las cosas del pasado, juzga cosas juzgadas, el Poder Ejecutivo es el presente, ejerce su presupuesto, el Poder Judicial, el Poder Legislativo ve hacia el futuro, ve hacia el horizonte, entonces está fijando reglas, está fijando políticas. Pues cuando les reclamo todo eso, me dijo un diputado: es que nos dieron recursos, nos dieron láminas, nos dieron cemento, nos dieron despensas. Y yo: ¿te estás fijando lo que me estás diciendo? Sí. Yo digo: oye, no, esa no es la función del diputado. Y me soltó una frase que me parece horrible, una frase: todo lo hace, todo lo hace. Esto es algo que se está dando, y lo dicen, en el PAN se dice, todo lo hace. O sea, no tenemos remedio, todo lo hace. No hay forma de corregir este país. Eso es lo que está en juego a la noche. Y yo sí creo que hay una buena causa. Yo cuando era priista estaba yo en Tapachula y estábamos viendo la lista de los priistas. Oye, fulanito ya se fue, y perenganito renunció, y perenganito hace tiempo que ni lo vemos. Híjole, le dije: ¿por qué tanta traición? Y me dijo un viejo priista: ¿no será que cuando hay tanta traición es por culpa de la causa? Y me dejó
O sea, ¿qué causa estamos defendiendo? Ahí está. Me parece que es la reflexión que debe hacer el PAN. ¿Cuál es la causa? La causa del ciudadano, la causa de la dignidad de la persona humana, la causa de la política con ética, la causa de la subsidiariedad, de la solidaridad. ¿No sirven estas ideas? Pues señores, cerremos el changarro, porque si no sirven estas ideas, pues entonces ¿para qué sirven? Uno, y dos, las ideas sirven, porque si no estaríamos viviendo en la edad de las cavernas. O sea, sí sirven, y lo puedo demostrar. Y hay muchos políticos que se han orientado por principios. Es más, los líderes, un Mandela, un Gorbachev, un Václav Havel, un Barack Obama, gobernaron con principios. Tuvieron claro qué causas defendían. Churchill dijo, ese hombre es un peligro. Y esa fue su idea, detener a Hitler. Y eso lo hace grande a Churchill, ¿verdad? Hay un libro que se llama El Factor Churchill, en donde dicen, si Churchill no hubiera estado al frente de Inglaterra, Hitler domina Europa. Mira, y ahorita Angela Merkel, qué líder, cara. O sea, surgen los líderes, porque ahorita con todo este panorama tan brutal que he descrito de líderes, no, pero también hay un Justin Trudeau, por ejemplo, en Canadá, a mí me simpatiza, o Emmanuel Macron, que surge en Francia. Ahí va, ¿verdad? Angela Merkel le gritó a una gente, ¿cómo es posible que Alemania haya permitido que ingresen a su territorio más de 1 millón de migrantes? ¿Con base en qué? ¿Por qué lo hizo usted? Contestó Angela Merkel de una forma tan sencilla, por razones humanitarias. ¡Ay, caray! Por razones humanitarias, nada más por eso. No necesito especular más. Entonces ahorita vamos a entrar en una enorme turbulencia. Va a ser una... De aquí al 18, híjole, yo sinceramente ya en encuestas veo, ¿quién se atreve a hacer un pronóstico de lo que va a suceder? Si todos los días nos estamos levantando con noticias que nos sacuden, ¿verdad? Con noticias hacia afuera, hacia adentro, en el municipio, en el estado. Hacer un pronóstico hacia el 18, hacer encuestas, quién sabe qué suceda. Pero hay algo que sí debemos cuidar, que las próximas generaciones no digan, aquella generación falló. Y en la oportunidad que tuvo para involucrarse y para participar, no tuvo el valor y el coraje de asumir deberes. Porque cuando dicen qué hacer, me encanta un pensamiento de Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, y esto lo repite mucho el Papa Francisco, que dice, a ver si me acuerdo en latín, hacer quod agis, haz lo que tengas que hacer, así de sencillo. Haz lo que tengas que hacer. ¿Cuál es tu deber? Haz lo que tengas que hacer. Eso lo siente uno por su conciencia. Eso lo sabe uno, lo que uno tiene que hacer. Y hay que hacerlo. Y dice el Papa Francisco, yo nunca he visto ninguna carroza fúnebre que vaya precedida por un camión de mudanza. Porque no hay nada que llevarse. Lo único que hay es lo que uno hizo y lo que queda en el ánimo de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestros contemporáneos y de una casa que nos ha brindado cobijo, que nos ha brindado oportunidades, que es el Partido Acción Nacional. Y que yo estoy viendo muchas cosas que digo después de 47 años de vida política, que me han salido ojos en la nuca, porque ya veo más hacia atrás que hacia adelante, y empiezo a revisar, empiezo a verme, porque eso también, a quién le hice daño, qué pude haber hecho, qué me puede honrar, qué puedo decirle a mis hijos, aquí está. Entonces, ese examen, eso vernos en el espejo, es algo fundamental, es un deber de conciencia, vernos en el espejo y reconocernos como tales. Porque el día que nos veamos y digo, ¿quién es ese? Quiere decir, o que ya me llegó el alemán, o que perdí la conciencia y perdí mi identidad. Ojalá y eso no nos suceda. Los guerreros nacionales no tienen la capacidad de análisis, ¿no?, para ver lo que está pasando en el PAN, y que lo único que está sosteniendo es esa vanidad que es la de Ricardo Anaya, que quiera como dé lugar ser candidato del PAN por designación. ¿No pueden ustedes votar o para eliminarlo, para quitarlo, para destituirlo, porque está fuera de los principios del PAN? Sí, sí podemos, y te ofrecemos, digo, no sé si hablo a nombre de los tres que estamos aquí, nada más 3 consejeros nacionales estamos, nada más.
Yo sí quiero hacer un planteamiento. Además, soy miembro de la Comisión de Doctrina. ¿Y qué quiere decir? Ni modo que sea yo Santa Inquisición o tratar de modificar la doctrina. Juan José Hinojosa decía, cuando me hablan de cambiar el reglamento, no me preocupo, por los estatutos, pero cuando me hablan de la doctrina, se me pone la carne de gallina. Porque la doctrina del PAN es muy clara, son 4 documentos fundamentales: principios de doctrina en el 39, proyección de los principios de doctrina en el 65, por un cambio democrático de estructuras en el 70, y proyección de los principios de doctrina del 2002. Ahí está el núcleo doctrinario. Entonces, yo sí creo, por eso les insistí, se los dije en la plática, no quiero mencionar nombres ni quiero aludir a nadie para que no se perciba que yo vengo de avanzada de un candidato. Tengo mi corazoncito, pero en su momento lo manifestaré, ¿verdad? Pero no, yo vengo por el PAN, yo vengo a hablar por el PAN. Y sí, estoy convencido que ese debate se debe dar en el Consejo. ¿Los tiempos ya se le fueron al presidente o no, está todavía...? No, ahorita se aprobó, el 21 de octubre se registró en el órgano electoral, precisamente eso venía yo hablando con Pedro y con Ricardo Uribe, ¿sí? Con Ricardo y con Pedro, que son mis asesores doctrinarios, y venimos reflexionando. Van por mí, me llevan después, ya cuando me llevan dormido, pero cuando me van a buscar temprano empiezo a rebotar ideas, y me estaban orientando sobre los estatutos y cómo está la cuestión, y efectivamente el 21 de octubre se registró el método ordinario. Para modificarlo, hasta donde estamos investigando ahorita, se requiere 2/3 partes del Consejo. Entonces, si es el método ordinario, quiere decir que debe haber una elección como salió Vicente Fox, como salió Felipe Calderón, como salió Josefina Vázquez Mota. En los 3 actos hubo un proceso. Vicente Fox nadie se inscribió. Ahí se debió haber inscrito Diego, pero fue cuando dijo no voy, pues no se postuló. Pero después contendieron Krill, Alberto Cárdenas y Felipe Calderón, y en el 2012 participaron Ernesto Cordero, Josefina y Santiago Krill. Entonces yo sí creo que debemos ir a un proceso y sí estamos en tiempo. Antes de continuar, para darle un poquito de primeramente felicitarnos por escuchar la historia del PAN y escucharlo sobre la posada que tiene. Tengo 3 elementos importantes que quiero rescatar de algo que mencionó. Primera, para hacernos fuertes tenemos que ser fuerte el comité. No hemos entendido esa parte. Teniendo un comité fortalecido, tenemos rumbo, porque ahí en la cabeza está organizando, está viendo y está viendo las situaciones que vienen. 3 elementos que mencionó y que me agradaron. La parte del poder, el poder ejecutivo, legislativo y el judicial. Como la parte judicial ya pasó, como la parte ejecutiva es el presente, pero viene lo más importante, el futuro. Y ahí es donde quiero reponer un poquito y hacer ese eco, las mejores personas como lo mencionó. ¿Quiénes han llegado al Congreso? ¿Y qué tipo de congresistas han llegado? Y más en el Estado de México, en donde permitieron que se sirvieran con la cuchara grande. Qué feo es dar al pobre para un voto, darle los alimentos. Eso es lo peor. No darle que sustane la comida cuando hay necesidad. Eso es digno. Pero cuando ya se le viene y se le compra, eso es lo perversivo. Bueno, lo feo. Quiero recalcar la segunda parte, la autocrítica. Esa autocrítica que nos falta. Si digo que estás mal y lo sustento, es digno. Pero si digo mal, si te critico sin sustentarlo, entonces estoy difamando. Y eso nos ha faltado mucho en el partido, ser autocríticos. Y para mí, la más importante de todo esto es la reconstrucción y nuevamente el llegar con nuevos cuadros que sepan, nuevos cuadros que se orienten, que tengan el respaldo de quienes han dado la lucha por el partido. Parece que le tenemos miedo a esa lucha generacional, parece que le tenemos miedo a respetar a nuevos liderazgos, y es ahí en donde ha faltado la autocrítica. Creo
que usted el día de hoy ha refrendado nuevamente, panistas. Hay que salir y nuevamente a convencer, no con la palabra, sino con las acciones. La palabra menciona, pero el hecho y las acciones arrastran. Y eso es lo que, por eso felicitarnos nosotros por haber escuchado esta parte. Ahorita se están divorciando el 70%. Entonces, condición humana es muy difícil. Yo afortunadamente tengo 45 años de casado, ya le dije que soy mandilón, que es el estado feliz del hombre. Y ¿para qué hacerle el cuento, verdad? Pero una de las cosas que es muy difícil es, y ahí el partido tiene que equilibrar. El PAN tuvo una tradición de elegir, sobre todo en el caso de los pluris, de los de la representación proporcional, gente con perfil parlamentario. Y para defender las ideas y las tesis del PAN. La mejor historia del PAN está en el poder legislativo. Pero también tiene que estimular el trabajo, también tiene que dar oportunidad a los jóvenes, entonces tiene que ser un equilibrio. Por eso los órganos colegiados del PAN. El PAN tuvo una gran trayectoria, gran tradición de discutir en lo interno. Los debates, cuando yo entré al PAN, eran debates preciosos en el Consejo. Bueno, creo que estábamos juntos a escuchar a Carlos Castillo Peraza, Diego, Jiménez Remo, Federico Lin. Eran debates verdaderamente, y muchos consejeros que participaban, duraban 2 días. Esa tradición en la comisión permanente, que era antes el CEN, yo sabía que cada lunes, el primer lunes de mes, era entrar a las 5 de la tarde y salíamos a las 3, 4 de la mañana. Entonces, y esa madurez para podernos hablar entre correligionarios en lo interno y salir unidos, porque la crítica, desafortunadamente, cuando se hace, por lo regular, y sobre todo si uno tiene poder, la respuesta es: ¿y que se ha creído? ¿De qué me viene a decir a mí? Y entonces se hacen las enemistades, ¿no? Eso también tenemos que aprenderlo. Sí, hay que respetar, pero hay que saber señalar las fallas, ¿no? Gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Desgraciadamente se ha estado hablando muchas cosas. ¿Sí? Todos nos damos cuenta de muchas cosas. Pero yo he comentado con ciertas personas y decirles qué se va a hacer. Qué triste es hoy en día que la acción nacional que yo al menos conocí ya no es. Ya nomás es la sombra. ¿Por qué? Porque hoy en día lo que sobresale es corrupción. Lo que sobresale es cosas que ya no son de acción nacional. Yo tuve una discusión con cierta diputada, decirle que estaba al servicio de un delincuente. Hoy en día nomás me ve de arriba abajo. ¿Sí? ¿Por qué no se aceptan las críticas, como se dice, y que deben de ser constructivas? Si me está diciendo algo, es porque estoy mal. Debo de mejorar. Debemos de dar una mejor imagen a todo mundo, porque se debe de gobernar no nada más para cierto grupo, no nada más para ciertas personas convenientes. Se debe de gobernar para todo mundo, sea quien sea de la ideología que sea lo que sea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy en día, y se ha dicho, nada más con fulanito que me apoyó y todo eso, órale. De Acción Nacional sabemos que por ahí derogaron 2 notarías. ¿Sí? Por eso una vez yo le comenté a usted. ¿Sí? Esos acuerdos, ¿qué? Entonces, qué triste fue también ahora en las elecciones pasadas que pues ya prácticamente no se toca puerta por puerta. Yo lo estuve haciendo y qué decepción fue de que muchos simpatizantes y muchos panistas me dieron así con la puerta de las narices. ¿Por qué? Porque me dijeron, nada más se acuerdan de nosotros cuando vienen elecciones. Y de ahí para allá, para nada. Hubo personas en cierta comunidad que a mí y a una compañera nos dijeron, vino fulanito, tuanita y menganita, y entre los 3 junté 12,000 pesos. ¿Cuándo? Pero se está permitiendo eso. Y yo siempre he dicho, ¿qué van a hacer aquellos que tienen la batuta y tienen la autoridad de poner un alto o cortar esa situación? Hoy en día va a ser muy difícil esa corrupción quitarla. ¿Por qué? Porque ya la gente
se está convirtiendo en mercenaria. Sí te apoyo, pero ¿cuánto? Los principios de Acción Nacional a mí me convencieron. Pero hoy en día, vuelvo a repetir, qué tristeza es. Aún aquí hay personas presentes que se han corrompido, que han llegado a acuerdos. Ah, sí, pero ¿qué recibo? Halladores en todas esas situaciones. Hubo una reunión que me invitaron también y casi me levanté y decirles: ustedes están dando baños de pureza cuando ustedes han sido corruptos y se han corrompido y han abusado del poder que la ciudadanía y los miembros activos les han otorgado. Entonces, yo platicaba yo con ciertas personas y les decía: ustedes, yo no sé cómo pueden dormir tranquilos con esa conciencia tan Cuando nosotros postulamos candidato, en el 78, cuando se discutió las famosas prerrogativas que nos otorgaba la LOPE, en el 91, cuando surgió el foro, podríamos enumerar muchísimas fallas. En este libro yo cito un pensamiento que me agradó mucho de Miguel Estrada Iturbide, que dice: sí, los reclamos y los podemos hacer, pero simplemente para resignarnos, no. La conclusión tiene que ser que esto tiene remedio. ¿Y cuál es el remedio? El que debemos ponerle todos. Me gustó mucho ese pensamiento de Miguel Estrada, porque eso es ser oposición. No simplemente ir, muchas veces cuando se habla de los candidatos, pierden porque no salen de ese discurso. Todo está mal, todo está mal, todo está mal. Y es cierto, no, le digo, la lista puede ser larguísima, se quedó usted corto, yo le puedo agregar muchas cosas más, pero esto tiene remedio. De lo contrario, pues, ¿qué hacemos aquí, no? Más altas. ¿Qué porcentaje crees que exista de panistas con esta claridad doctrinaria y a su vez la instrumentación para hacer en la sociopolítica lo posible para que sea lo mejor? Y otra, y si tú los conoces, si estos pueden hacer un manual a aquellos que están en los comités para que procedan con algo de inteligencia. Híjole, ahora sí me la pusiste difícil. Buena labor, ¿no? Pues ese es trabajo cotidiano. Mira, a mí los jóvenes, doy cursos de oratoria y los jóvenes me preguntan mucho ¿qué nos receta usted? Y yo digo dos cosas, y a mí es lo que me ha dado resultado en mi carrera política. Yo fui un político de medio pelo, o he sido un político de medio pelo, ¿no? Los políticos de triple A, o sea, son los que llegaron a ser secretarios de Estado, presidentes del partido. Yo contendí por el partido, por la presidencia del partido en el 2005, perdí con Manuel Espino, o lo que sí son coordinadores parlamentarios, esos sean triple A. Yo, mis cargos, pues, tuve cargos importantes, pero no me puedo considerar que estuve en el triple A. Por eso en cartas a un joven político digo, soy un político de medio pelo, y transmito mi experiencia de 47 años de vida política a los jóvenes, porque si los viejos ya no podemos y los jóvenes no saben, pues tengamos un puente, ¿no? Y vamos a transmitirle lo que ellos pueden hacer, ¿no? Yo diré que lo que funciona es talacha y lealtad. Yo he sido talachero siempre y me ha dado resultados. O sea, muchas veces no te evalúan en lo que tú crees que vale tu trabajo, pero tarde o temprano la talacha da resultados. Tarde o temprano te consideran, que te acrediten en un área. Ese señor es responsable y sabe de esta área, sabe organizar, sabe promover el voto, sabe de mercadotecnia, sabe de convencer, en fin, de las tantas actividades. ¿Qué proporción del panismo? Pues me la pone muy difícil. Yo te diría que inclusive hay estados en donde yo tengo, no sospecha, tengo la certidumbre de que están esos dirigentes en la nómina de nuestros adversarios. Desgraciadamente eso, y sobre todo hacia el sureste, la vida en el sureste es mucho más primitiva en la forma de hacer política. Hay estados con un panismo de avanzada, con un panismo de vanguardia. Por ejemplo, Guanajuato tiene un buen panismo. Baja California Norte tiene un buen panismo, y de ahí Coahuila tiene un buen panismo, y otros casos. San Luis se está levantando bien. El Estado de México, yo diría que ustedes tienen un problema, pues después de la elección con Josefina, tendría que haber una gran ebullición. Creo que Guillermo Flores está haciendo un buen trabajo con su equipo,
y no porque estén aquí, porque creo que por ahí andan, pero Sondón le ha dado los apoyos, porque me parece que este tipo de ejercicios es ahorita lo que se debe hacer en todo el Estado, y veo que lo están haciendo, para restaurar heridas. La oración fúnebre que pronuncia Moya Palencia en el sepelio de don Adolfo Ruiz Cortines, que es una biografía que yo escribí, don Adolfo solía decir que el político debe ser como un sacerdote laico, escuchar confesiones, absolver, lavar heridas, surcirlas. Me parece que ese es un trabajo muy interesante. Eisenhower, cuando toma el poder, dice: Roosevelt tuvo que enfrentarse a vilipendios, tuvo que enfrentarse a la oposición, pero yo ahora me parece que mi trabajo es tender puentes, es coordinar, darnos nuestro lugar. Por eso empecé mi plática con lo del principio del humanismo político, o sea, esa camaradería castrense de la que habló Efraín González, ¿no? Pero que venga, que también preserve al PAN unido y fraterno. Yo diría que ese es el problema. La proporción, no sé, hay panismos muy dolidos, hay panismos muy afectados, hay panismos inclusive donde hay triunfos electorales, pero no hay panismo, ¿no? O sea, hacer una estimación, hacer algo, pues me pone, tendremos que hacer contratar a profesionales. Y hacer una invitación a todos los que estamos aquí a cuál es mi punto de transmitir. Quiero que nos vayamos analizando lo que hoy escuchamos, que no solamente pase como una charla de un sábado que fui al comité y que aprendí algo, sino que realmente meditemos las palabras que hemos venido a entender hoy. ¿Por qué? Porque en el transcurso de los años pocos o muchos que he estado en el PAN, escucho mucho disgusto, mucha crítica, pero poco apoyo, poca unión. Esa hermandad, yo puedo decir que el panista es mi hermano, no solo por el pensamiento, sino por el hecho de ser un humano. Entonces a mí me entristece como joven ver lo que viene en camino, qué es lo que me están dejando, qué es lo que me están ofreciendo y mucho más qué es lo que me están enseñando. Entonces, pues bueno, también una pregunta para usted sería, si usted fuera el día de hoy joven, como nosotros, ¿qué haría para alimentar la fe y coadyuvar al desarrollo del panismo? Porque la situación que estamos viviendo hoy es muy distinta a la que usted vivió. Por lo que entiendo, su contexto era lucha radical, pero ahora pareciera que la lucha es entre nosotros, y eso es mucho más triste. Algo que me inquieta demasiado. Me acuerdo mucho cuando platico con los dirigentes de aquí del mismo, los compañeros del comité municipal, con el secretario Insunza, que seguro ya escucha hablar de mí y se pone nervioso porque siempre lo critico fuertemente. La pregunta es respecto a un cuento que todos hemos escuchado, cuando hay un sastrecillo que le vende a un no sé cómo llamarlo, un rey así muy ingenuo, le vende un traje que solamente los inteligentes podían ver, y él orgulloso paseaba por todos lados aquel traje solo apto para la inteligencia. Y aquí está sucediendo lo mismo. ¿Cómo vestimos a nuestros dirigentes? ¿Cómo les avisamos que están desnudos? Cuando creen en las encuestas, cuando dicen, a mí me molesta mucho escuchar que dicen, vamos, en la punta de las encuestas vamos a ganar, nos tienen miedo, esa frase me tiene enfermo, porque todo el mundo lo dice, tienen miedo al debate, tienen miedo a lo que estamos haciendo, y siempre vamos más abajo. ¿Cómo les quitamos, o más bien, cómo vestimos a nuestros dirigentes desnudos? Gracias. Pues, ¿qué les puedo decir? El diálogo, lo más próximo al amor es la conversación, lo más próximo. Ya les he dicho qué es lo que se requiere para ser buen orador, se los voy a sintetizar con 10 comparaciones. ¿Cómo se aprende a nadar? Tirándose al agua. ¿Cómo se aprende a hablar? Hablando. Al box hay que estar en forma, hay que dar el golpe rotundo, hay que prepararse, hay que ejercitar los músculos. La música, ustedes han escuchado a Beethoven, el sobrino de Beethoven, decía, ¿qué está haciendo tu tío? Pues está tarareando, estaba haciendo el acto, estaba haciendo el himno a la alegría. Así se hace un discurso, ¿verdad? Hablando solo,
está dándole vuelta a la idea, ¿no? Con los toros, a veces el toro no se da, hay que pedirse de respetarlo y vámonos. Con el ciclismo, nunca dejen de pedalear porque te caes. Con la música, el bolero de Ravel, tan tararín, el discurso tiene su modo, tiene su frecuencia, tiene su melodía. Con el béisbol, a mí me encanta la posición de pitcher, cómo lanzas un strike, pones todo tu esfuerzo, toda tu emoción, para lanzar el strike, ¿verdad? Con la guerra, tienes que ir a la batalla como si fuera la última, como el ajedrez, tienes que saber qué sucede cuando tú haces algo. Dicen que los buenos ajedrecistas ven 4 juegos adelante. Y por último, y con el perdón de las damas, con el acto sexual, hay que subir con muchas ganas y bajarse con el sentimiento del deber cumplido. Entonces, eso que me están preguntando, que es lo que te estoy diciendo al final, hay que hacer política con muchas ganas, hay que hacer política con entrega, y hay que hacer política consciente de que estás con seres humanos. ¿Cuál fue el primer político? El primer político fue el que agarró una piedra, agarró un palo, agarró un hueso y dijo, aquí mando yo. Ese es allá en la prehistoria, ¿verdad? Ese es el primer político. ¿Por qué lo hizo? ¿Por ambición? ¿Por cuidar a su tribu? ¿Porque a alguien de su tribu le gustaba? ¿Por cuidar a su tribu de amenazas externas? Eso es todo lo que se da a la política. Entonces me preguntan mucho cómo mejorarlo. Tengo que partir de lo individual. O sea, hay que mejorarse en lo personal. ¿Hasta dónde puedo llegar? No me puedo responsabilizar también del trabajo colectivo, ¿no? Tengo que responsabilizar en lo individual, ¿no?